Ve. Ahí. Sí. Bueno, comenzamos entonces. Hoy vamos a hablar un poco del Phylum Molusca. Vamos a dar primero una caracterización general, generalidades del grupo. Eh, Luego vamos a hablar principalmente de la anatomía externa, de las distintas clases y las variaciones morfológicas que existen en cada clase, en cada uno de esos grupos, con respecto a su modo de vida y adaptaciones al medio. Lo que es anatomía interna, como están viendo en todos los grupos, lo van a ver después en la segunda parte de la materia de mecanismos de funcionamiento. Así que hoy nos vamos a dedicar más que nada a la caracterización, biología del grupo y anatomía externa. Bueno, el grupo de los moluscos corresponde dentro de los invertebrados a el segundo, de acuerdo al número de especies que posee. Se calcula que son más de 200.000 especies. Existen muchas especies, se cree todavía en el fondo marino, sobre todo en las fosas abisales a grandes profundidades, que aún no han sido descritas. Así que se estima que ese número puede ser mucho mayor. Es el segundo grupo dentro de los invertebrados, después de los artrópodos, que es el grupo más diverso. Existen registros desde el periodo cámbrico, es decir, es uno de los grupos más antiguos también entre los invertebrados, con más de 520 millones de años. Estos registros fósiles son muy abundantes debido a la presencia de una valva, una estructura calcárea de carbonato de calcio que facilita la fosilización de los ejemplares y la conservación. Por eso entonces existen muchos registros fósiles de moluscos. Fíjense algunas de las formas antiguas, ya extintas, como los amonites, presentaban un tamaño realmente descomunal como el que tienen allí en esa fotografía. Los moluscos ocupan diversos hábitats. Son principalmente marinos. La gran mayoría de las especies habitan en el mar, pero algunos grupos han logrado conquistar las aguas dulces, donde también son diversos, y unos pocos el hábitat terrestre, pero siempre en relación con condiciones especiales, como son altos tenores de humedad, poca exposición a la luz solar y demás, que ahora vamos a ir viendo cuáles son esos grupos. Además se los considera entre los invertebrados más inteligentes. Ustedes, no sé si se acordarán, pero bueno, en uno de los mundiales se hizo famoso el pulpo Paul, que es este que figura acá en esta fotografía, que decían que era capaz de averiguar qué equipo iba a ganar cada partido, debido a lo inteligente que era, pero en realidad era un truco con un cebo que le colocaban al animal, pero bueno, siempre tuvieron esa fama de ser muy inteligentes, sobre todo los pulpos entre los cefalópodos. ¿Sí? Y realmente en laboratorios se han comprobado estas habilidades. Fíjense aquí en la foto de la derecha, un pulpo abriendo un frasco, una tapa rosca, para consumir la presa que está en el interior. También se ha visto que son capaces de seguir, por ejemplo, un camino, de aprender, si se los coloca dentro de una pecera que tiene una especie de laberinto, son capaces de averiguar, de recordar el camino para llegar hasta la presa que se le coloca en el otro extremo. La primera vez lo van haciendo más lento y luego aprenden ya el camino y lo hacen mucho más rápido. También son capaces de utilizar elementos extraños como cocos o valvas de otros moluscos para protegerse, para usarlas como armadura. Después les voy a pasar para subir al aula virtual algunos videos donde se ven estas habilidades de los pulpos.
También están entre los invertebrados más grandes. En este caso, el que vemos nosotros aquí es Architeuthis, el género Architeuthis, el llamado calamar gigante, que puede alcanzar más de 10 metros con los tentáculos extendidos, y es realmente uno de los invertebrados, si no es el de mayor tamaño, creo que nos falta mucho, ¿no es cierto? Este grupo de los moluscos, además de su diversidad, tiene también una gran importancia para el hombre, sobre todo importancia económica. Aquí ven ustedes algunos de los usos o aprovechamientos que se hacen de los moluscos, como alimento, como ornamento, como perlas para la joyería. Algunas tribus del Pacífico utilizaban caracoles como moneda. También lo utilizaban como trompetas en la comunicación a las grandes caracolas, cuando se desplazaban en sus barquitos de una isla a otra. En la antigüedad, la tinta de los calamares y de los pulpos era utilizada como tinta para la escritura. Y bueno, y actualmente sigue habiendo un importante mercado de coleccionistas a nivel mundial. Hay muchas páginas de internet que pueden ver ustedes donde se venden los caracoles más raros o más apreciados a cientos de dólares. Otro aspecto que nos resalta la importancia de los moluscos es en la antigüedad el uso que se le daba a la tintura producida por este pequeño caracol del Mediterráneo, del género Murex. De allí se extraía la tintura denominada púrpura real, con la que se teñían los mantos de los reyes y emperadores. A través del comercio de esta tintura, los fenicios, que eran un pueblo situado allí a orillas del Mediterráneo, comerciaban con Europa, con el norte de África, con otros pueblos hasta Inglaterra, y a la vez que vendían esta tintura, que era su principal objeto de comercio, también contribuían a dispersar el llamado alfabeto fenicio, que es el que tienen aquí abajo, que sirvió como base al alfabeto griego y latino. Es decir, que también han influido no solo en la economía, sino en la cultura. Gracias a los productos extraídos de estos moluscos, tenemos nuestro alfabeto actual. Recientemente se está investigando este caracol del género Conus, que es muy famoso por su veneno. Captura a sus presas con una especie de diente en forma de arpón, que ahora vamos a mencionar, la rádula. Este veneno que inyecta a sus presas resultó tener también un poder muy eficaz como calmante al dolor, similar a la morfina. Entonces se está estudiando y se está viendo la posibilidad de aplicar esta sustancia en casos de neuropatías y otras enfermedades dolorosas. Y bueno, como estas pueden existir a partir de la gran diversidad de moluscos que tenemos, muchos otros beneficios o hallazgos que pueden llegar a hacerse a partir de su estudio. Es un grupo muy, muy interesante. Nosotros vamos a ver hoy nada más que algunos conceptos básicos de moluscos. Imagínense que en otras universidades hay toda una materia que se llama malacología, durante todo un cuatrimestre estudiando los moluscos, y nosotros tenemos que tratar de reducir todo eso a una clase, así que es bastante difícil. Bueno, ustedes pueden ir haciéndome preguntas, chicos, si quieren. Interrumpiendo, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar con los caracteres generales de los moluscos. Bueno, pertenecen a la rama bilateria, son triblásticos, protostomados,
celomados, con el celoma reducido en los adultos a una cavidad que rodea al corazón y a las gónadas. Presentan un hemoceloma formado por un sistema de senos sanguíneos que colaboran también en la locomoción. Son ámeros, es decir, no hay segmentación. El nivel de organización es tubular, con sistemas de órganos bien desarrollados, y tienen un tubo digestivo completo, con boca y ano, y bastante complejo en su estructura, con glándulas digestivas, así que en general casi todos los sistemas de órganos están muy bien desarrollados. Acá en estas fotos van viendo ustedes algunos representantes de este filum y van a ver la gran diversidad de formas, de tamaños, de coloraciones que tiene. Bueno, existen algunos caracteres particulares que nos permiten reconocer a los moluscos y diferenciarlos de los otros grupos de invertebrados. Vamos a ver primero esos caracteres particulares para que ustedes puedan reconocerlos y luego vemos otros caracteres generales del grupo. Bueno, el primer carácter particular es la presencia de un cuerpo blando. En general todos los moluscos tienen un cuerpo blando, musculoso, dividido en 3 regiones. Una llamada complejo cabeza-pie, otro masa visceral y otro manto o páleo. Vamos a ir viendo bien qué significa cada uno, describiéndolo. Este manto o páleo es un tegumento que delimita una cavidad llamada cavidad del manto o cavidad paleal, donde se sitúan los órganos paleales. Otro carácter particular es la presencia de una valva o concha de carbonato de calcio, que puede ser externa o interna, ahora la vamos a describir, y la presencia de otros órganos que están solamente presentes en los moluscos y no están en ningún otro grupo de invertebrados, como son la rádula, el osfradio, el estómago con estilo cristalino, y otra característica particular es la presencia de un estado larval, llamado larva Beliger, que no aparece en ningún otro grupo. Vamos a describir primero entonces la organización corporal de un molusco, haciendo referencia al cuerpo blando y a las 3 regiones que presenta este cuerpo blando. Dentro de los moluscos, como les dije al principio, hay distintas clases y una gran diversidad de formas. Entonces, lo que se suele hacer para describir en general al filum Mollusca es tomar un molusco llamado un molusco generalizado, que es un modelo hipotético, no corresponde a ninguna especie en particular, sino que muchos autores lo van a encontrar en distintos libros, han tomado este modelo, este molusco generalizado, para describir la estructura. Así lo vamos a hacer nosotros, y luego vamos a ir viendo en cada una de las clases principales cómo se modifican estas distintas regiones y estructuras para reconocer la gran diversidad que existe, ¿no? Entonces, este molusco generalizado presenta una región anterior, ¿no?, una cabeza. El cuerpo blando está dividido en un complejo cabeza-pie. ¿Por qué? Porque la cabeza puede estar unida a esta superficie ventral musculosa llamada pie, sobre la cual repta y se desplaza el animal. El complejo cabeza-pie se denomina así porque en algunos moluscos están soldadas, no hay una clara diferenciación entre cabeza y pie, y en otros sí. Aquí en el molusco generalizado sí vemos una cabeza anterior con una boca, tentáculos, puede tener ojos, y un pie ventral plano, musculoso, con
músculos que le sirven para la locomoción, sobre lo cual se desplaza el animal. Es decir, que tenemos cabeza y pie por separado. La segunda región corporal es la masa visceral. Comprende a todos los órganos internos del molusco, del animal. El tubo digestivo, los órganos excretores, reproductores, respiratorios, todos esos forman la masa visceral, que en general está cubierta por una valva de carbonato de calcio, en este caso es una valva externa, en forma de cono o de sombrero chino, dicen algunos autores, que es la que cubre dorsalmente todo el cuerpo del animal. La tercera región es el manto o palio. El manto palio es un tegumento que recubre internamente toda la valva. Aquí por debajo de la valva estaría el manto o palio. Este manto palio hace en la parte posterior del molusco hipotético, del molusco generalizado, hace un repliegue hacia adentro y delimita una cavidad. Esta cavidad está comunicada con el exterior, o sea que si es un molusco marino, entra y sale el agua. Si es un molusco marino o si es un molusco de agua dulce, también entra y sale el agua a esta cavidad del manto o cavidad paleal, baña todos los órganos que allí se encuentran, que son llamados órganos paleales. Los principales son las branquias. También está el ofradio, que es un órgano sensorial, ahora lo vamos a describir. Y en esta cavidad del manto también desemboca el ano, está el nefridioporo, es decir, desemboca el sistema excretor también, y los gonoporos, ya que también allí se liberan las gónadas. Bueno, aquí está el ano, el nefridioporo, y también los gonoporos. ¿Por qué desemboca allí todo? Porque les decía que ingresa la corriente de agua, baña las branquias, trae agua con oxígeno que permite el intercambio gaseoso en las branquias, y luego sale una corriente exhalante que arrastra hacia el exterior los desechos y, en el caso del sistema reproductor, las gametas. Bueno, ¿se entiende hasta ahí más o menos, chicos? Sí, profe. Disculpe, ¿podría explicar otra vez la masa visceral? Sí. La masa visceral son todos los órganos internos del animal. Forman una especie de masa, de paquete. Está el sistema digestivo con sus glándulas, el sistema reproductor, el sistema circulatorio, los senos del hemoceloma, los órganos del sistema excretor, que son los nefridios. Todo esto está encerrado cubierto, digamos, por el manto o paleo, y en este caso por la valva también. A toda esa masa se denomina masa visceral. Ahora vamos a ir viendo que ocupa distintos lugares en el cuerpo de los moluscos de las distintas clases. Bueno. Empezamos a describir entonces el manto o paleo ahora. El manto paleo, como les decía, como ven en esta foto, recubre interiormente todas las valvas. En este caso es un bivalvo, esta especie de telita o membrana muy delgada que recubre interiormente la valva, las dos partes de la valva, es el manto o paleo. Es un epitelio doble, aquí ven unos cortes histológicos, ven que es un epitelio doble, una de las capas está adherida a la valva y la otra limita interiormente la cavidad del manto. En este esquema de aquí ven cómo está la capa
manto opáleo que está por debajo de la valva, que es esta amarilla. A esa capa se la llama epitelio dorsal del manto. Luego en el borde de la valva forma un repliegue. Por dentro de la valva forma el epitelio ventral, que es el que delimita la cavidad del manto opaleal. Y entre ambos se encuentran tejido conjuntivo, músculos, células glandulares, células sensoriales. En el borde del manto están las células secretoras, que son las encargadas de formar la valva. Ahora vamos a ir viendo las capas de la valva y cómo a medida que el molusco crece, también va creciendo la valva gracias a la producción de estas células secretoras del borde del manto. La mayoría de los moluscos tienen valvas de carbonato de calcio, como les decía. Estas valvas pueden ser externas, internas, algunas no están impregnadas de carbonato de calcio, entonces son flexibles, transparentes, de una consistencia similar a la de una uña o un cartílago. Aquí ven algunas de las valvas con gran diversidad de formas, de ornamentaciones. Puede ser una sola, pueden ser 8 placas, como en el caso de los quitones que vemos aquí, pueden ser dos piezas, como en el caso de los bivalvos. En este caso es una valva de una sepia, que es un cefalópodo, una valva interna. Hay una enorme diversidad. Otro órgano particular de los moluscos que habíamos mencionado es la rádula. La rádula es una cinta quitinosa con dientes que se encuentra en la cavidad bucal del molusco y que le sirve para masticar, para roer justamente y desmenuzar los alimentos que ingiere. Aquí en esta fotografía al microscopio electrónico ven ustedes las hileras de dientes. Pueden tener desde 1 hasta cientos de dientes, depende del tipo de molusco que se trate, dientes curvados hacia atrás que les sirven para ir royendo y disgregando el alimento. ¿Cómo funciona la rádula? Acá vemos el ejemplo de un caracol. El caracol tiene, como les decía, en la cavidad bucal la rádula, la puede extender, protraer hacia afuera, para roer, en este caso, las algas que están sobre una roca, por ejemplo, y con los dientes dirigidos hacia atrás va extrayendo el alimento que va entrando hacia la cavidad bucal y luego hacia el esófago. Esta rádula se mueve por un sistema de músculos que le permiten realizar esta acción. Este tipo de órgano masticatorio, digamos, no existe en ningún otro grupo de invertebrados, por eso es tan particular de los moluscos. Cuando vean la parte de nutrición y digestión, van a ver con un poco más de detalle la estructura y el funcionamiento de la rádula. Otro órgano particular de los moluscos es el osfradio, es un órgano sensorial que se encuentra en la cavidad del manto o cavidad paleal por delante de la branquia. Es un repliegue, como ven aquí, con microvellosidades, como una porción especial del manto, con terminaciones de células sensoriales quimiorreceptoras. La función principal del osfradio, sobre todo en los moluscos acuáticos, es recibir los estímulos que entran con la corriente de agua. Sobre todo es quimiorreceptor, detecta, por ejemplo, la presencia de sustancias tóxicas, de oxígeno, de distintas sustancias que están diluidas en el agua. A medida que el molusco avanza e ingresa la corriente de agua a la cavidad del manto, el osfradio es capaz de detectar entonces las condiciones del medio en el cual el molusco está viviendo.
Otro carácter particular de los moluscos es la presencia de un estómago con estilo cristalino. ¿A qué se llama estilo cristalino? Bueno, es este bastoncillo que ven aquí ustedes, un bastoncillo rígido que se encuentra en el interior del estómago. Acá ven la forma del estómago, tiene una forma similar a un cono, cono en la parte posterior, llamado saco del estilo, y más dilatado anteriormente. Allí se encuentra una placa rígida denominada escudo gástrico. Entonces el bastoncillo del estilo cristalino, que está formado principalmente por enzimas solidificadas, formadas a partir del saco del estilo, va rotando sobre el escudo gástrico, se va mezclando con el cordón de alimento mucoso que llega desde el esófago, y allí con los productos de la glándula digestiva y las secreciones del estilo cristalino, se va produciendo la digestión. Las partículas parcialmente digeridas, entonces, van pasando luego al intestino. Es decir, que actúa en la trituración y en la digestión de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay muchos moluscos, como los bivalvos, que no tienen rádula, entonces no pueden triturar su alimento en la boca, y la trituración se lleva a cabo directamente en el estómago mediante la fricción y la rotación del estilo cristalino sobre el escudo gástrico. Es decir, que sería una estructura muy particular que colabora en desmenuzar y digerir los alimentos. Bueno, y el otro carácter particular que les mencioné es la presencia de una larva belíger, que es un estado larval posterior al de larva trocófora, que también está presente en los moluscos. En esta larva belíger, la principal característica más destacada es la presencia de un par de lóbulos ciliados llamados velo, que son estos dos que ven aquí ustedes, que la larva es capaz de moverlos como si fueran aletas para desplazarse nadando. En esta larva belíger ya se ha empezado a formar la valva, el sistema digestivo, el pie, tiene manchas sensoriales, incluso tentáculos en la boca, y es un estado larval entonces que está presente solamente en el filum Mollusca, por eso es tan particular. Otros caracteres presentes en los moluscos que son compartidos con otros grupos de invertebrados son, bueno, el sistema digestivo completo, que ya les mencioné, que tiene glándulas digestivas muy complejas, la presencia de branquias o tenidios para la respiración, la presencia de un sistema circulatorio abierto, con un sistema hemostático o un celoma con senos que colaboran también en la locomoción. Son en general dioicos, vamos a ver que hay unos pocos grupos hermafroditas, pero en general son de sexos separados. El desarrollo puede ser indirecto con la presencia de larva trocófora o belíger, o directo. El sistema nervioso y los órganos de los sentidos están bien desarrollados en algunos grupos, como los cefalópodos, los pulpos, por ejemplo, tienen ojos muy bien desarrollados, que tienen una muy buena visión. Están entre los ojos más perfectos, digamos, o más desarrollados entre los invertebrados. Bueno, hasta aquí vimos una caracterización general del grupo. La idea ahora es ver de las principales clases 1 o 2 ejemplares típicos que correspondan a cada clase, para que ustedes puedan diferenciarlas. Vamos a empezar con la clase gasterópoda. La clase gasterópoda o gastrópoda
comprende a los caracoles. Están entre los moluscos más conocidos, que nos resultan más familiares porque los vemos habitualmente. Aquí tienen ustedes algunas fotografías de caracoles terrestres. Entonces, habíamos hablado del complejo cabeza-pie, en este caso en los caracoles está bien desarrollada, la cabeza que tienen aquí abajo en color amarillo, y el pie, un pie reptante, ventral, musculoso, en color verde. La cabeza está bien desarrollada, presenta una boca anterior con rádula, 1 o 2 pares de tentáculos, en algunos el segundo par de tentáculos lleva los ojos. La masa visceral está contenida en el interior de la valva y cubierta totalmente por el manto o palio. La cavidad del manto es anterior, está sobre la cabeza, y allí, como dijimos, se aloja la branquia y desemboca el ano, el nefridioporo, el gonoporo. ¿Recuerdan? Bueno. Este sería un gasterópodo típico. El pie en los gasterópodos, recién dijimos que era ventral, reptante, musculoso, y se diferencian en él 3 regiones, desde la parte anterior hacia la parte posterior. La parte anterior se denomina propodio, la parte media, que colabora más que nada en la locomoción, mediante ondas de contracción muscular, es el mesopodio, y la parte posterior, el metapodio, puede tener una placa denominada opérculo, que sirve para tapar la abertura de la valva cuando el molusco se siente amenazado o necesita protegerse. Aquí ven ustedes el desarrollo que puede tener el pie en moluscos marinos. Forma una verdadera orla, una banda muy notable alrededor de todo el cuerpo, de la valva del animal. Y en este se ve el opérculo cerrando la abertura de la valva o peristoma con una forma, un tamaño que se adapta perfectamente a la abertura de la valva. Aquí vemos la valva típica de un gasterópodo. Es una valva formada por una sola pieza, espiralada, y tiene un eje principal interno llamado columela, alrededor del cual se van disponiendo las espiras. Cada vuelta de la valva recibe el nombre de espira. Se inicia en el extremo superior o ápice, que es la parte más antigua, digamos, de la valva, a partir de la cual comienza a crecer. A medida que aumenta el tamaño del animal, entonces va creciendo también la valva, se van aumentando nuevas vueltas. Presenta una abertura, como les decía, o peristoma, con bordes, un borde externo o glabro, un borde interno o parietal. Aquí está el labro, el borde parietal, y a veces una prolongación inferior en forma de tubo semiabierto llamado canal sifonal, por donde sale el sifón, que es un tubo muscular, que le puede servir para, aquí ven, el sifón, saliendo, que le puede servir para tomar agua más limpia, digamos, desde un nivel no tan cercano al fondo del mar, sino un poco más arriba, una corriente de agua sin tanto sedimento, que ingresa a la cavidad del manto más limpia. Bueno, esta valva, como les decía, puede tener estrías, tubérculos, espinas, distintas ornamentaciones. Hay una gran variedad. ¿Cuáles son las capas que forman esta valva y cómo se forma? Hoy mencionamos ya que el manto es el encargado de formar a la valva. Aquí vuelven a ver ustedes al manto, el doble epitelio con células glandulares que les decía hoy. Entonces,
la capa del epitelio del manto que está inmediatamente por debajo de la valva es la encargada de ir formando las distintas capas de la valva. Tenemos en la valva, en general, una capa externa, que es la que está aquí en color rojo, llamada periostraco, y luego una capa más gruesa de carbonato de calcio, denominada ostraco. El ostraco se subdivide a su vez en exostraco o capa prismática y endostraco o capa nacarada, que es la que está aquí en color verde. A partir del borde del manto se van formando primero el periostraco, está formado por una proteína llamada conquiolina, es digamos más flexible, no tan rígido, puede tener pigmentos con distintas coloraciones. Primero se forma entonces el periostraco a partir del borde de la valva, se forma el periostraco. Luego comienza a formarse el ostraco o capa nacarada, y por último el endostraco o capa prismática. A medida que el molusco va creciendo, se va engrosando esta valva y se van formando externamente líneas de crecimiento, como si fueran líneas concéntricas, que nos permiten en algunos casos estimar la edad del molusco. Internamente muchas valvas tienen un brillo muy particular, que es debido justamente al endostraco o capa nacarada, que es el que le da ese brillo tan particular. Bueno, una característica muy particular de los gasterópodos, de los caracoles, es que sufren un fenómeno llamado fenómeno de torsión de su cuerpo. Eso hace que toda la estructura, la organización de los órganos cambie, se modifique en la ubicación de la cavidad del manto y de los órganos internos. Este fenómeno de torsión se produce durante el estado de larva Belliger. Tenemos aquí en el esquema una larva Belliger previa al sufrir la torsión, y aquí a la derecha la larva una vez que ya ha sufrido este fenómeno de torsión. ¿En qué consiste? Bueno, en una rotación en 180 grados, un giro de 180 grados de todas las estructuras por detrás de la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj. De modo que se produce la rotación del cuerpo. En este caso, en la larva antes de la torsión, la cavidad del manto es posterior y allí desemboca el ano. El tubo digestivo es recto hacia atrás y está ubicada la cavidad del manto sobre el pie. Una vez que el animal sufre la torsión, giras todo esto 180 grados hacia adelante y la cavidad del manto queda anterior, por encima de la cabeza, y allí desemboca el ano y se ubican las branquias y los otros órganos paleales. Entonces, como consecuencia, el sistema digestivo toma forma de U. Ya no es recto hacia atrás, sino que la parte posterior del sistema digestivo, el intestino y el ano, van hacia adelante por sobre la cabeza. Como consecuencia de esto, hay un cambio drástico, el cuerpo queda asimétrico y puede haber pérdida de las estructuras del lado derecho del cuerpo, como las branquias. En vez de tener dos branquias, una branquia derecha y una izquierda, le queda solamente una, la del lado izquierdo, que es lo que van a ver ustedes, bueno, en el práctico, cuando les muestren la anatomía interna de Pomacea, el caracol de laguna de nuestra zona, van a ver que tiene una sola branquia, la branquia del lado izquierdo, la otra se ha perdido. Aquí volvemos a ver otros esquemas
que muestran el molusco antes de la torsión, como les decía, con el tubo digestivo recto hacia atrás, la cavidad del manto posterior, donde se desemboca el ano y se ubican las branquias, y cómo queda el cuerpo después de la torsión. Todo lo que estaba hacia atrás gira 180 grados hasta que el ano se ubica adelante, la cavidad del manto también adelante, por encima de la cabeza. El tubo digestivo toma entonces esta forma de U, típica. El ano queda sobre la cabeza, la cavidad paleal se vuelve anterior, la abertura de la valva, ubicada ahí también adelante, por encima de la cabeza, y el sistema nervioso se entrecruza, los nervios toman una forma como de 8 entrecruzados, a este fenómeno se le da el nombre de quiasto neuri. Y puede haber pérdidas de la branquia derecha y de la aurícula derecha del corazón por toda la presión que hacen los órganos al girar hacia adelante. Todo este fenómeno de torsión se produce durante el estado de larva Beliger, como les decía, y se ha observado en laboratorio que es bastante rápido, entre 3 y 5 minutos se produce de repente esta torsión de toda la parte posterior del cuerpo del molusco. Realmente no se ha analizado bastante para ver para qué le sirve esta rotación al molusco, para qué realiza esta torsión, digamos, cuál es su significado evolutivo. Y bueno, lo que muchos autores opinan es que es una adaptación para protección de la cabeza. ¿Por qué? Porque la abertura de la valva y la cavidad del manto quedan aquí sobre la cabeza, y esto le permite al caracol retraer rápidamente su cabeza y protegerla cuando se ve amenazado por algún depredador, por ejemplo. También le permite que ingrese, a medida que el caracol va avanzando, que ingrese a la cavidad del manto frontal una corriente de agua limpia, como les decía hoy, que necesita que llegue agua con oxígeno a las branquias para hacer el intercambio gaseoso. Bueno, eso le facilitaría la entrada de esta corriente de agua limpia, que es más difícil si la cavidad del manto estuviera todavía ubicada aquí atrás. La desventaja es que al estar el ano también situado allí en la cavidad del manto, las heces se liberan sobre la cabeza, cerca de los tentáculos y otros órganos sensoriales. Entonces el caracol evita esto, que el agua cerca de la cabeza esté contaminada, mediante la presencia de glándulas hipobranquiales situadas en la cavidad del manto, que hacen que la materia fecal sea sólida. Entonces salga con la corriente de agua exhalante que sale de la cavidad del manto ya en forma de heces sólidas. En algunos grupos de gasterópodos, como por ejemplo estos que vemos aquí abajo, las llamadas babosas de mar, que pertenecen al grupo de los opistobranquios, se completa durante su desarrollo un giro de 360 grados, perdón. A este giro completo se le da el nombre de detorsión, y en estos animales el ano y la cavidad del manto vuelven a ubicarse hacia atrás. Aquí se ven esta corona como de tentáculos, es el ano rodeado por branquias. Entonces se ve que quedó en el extremo opuesto del cuerpo nuevamente. Aquí estaría la cabeza con los tentáculos, y aquí se abriría el ano con las branquias. O sea, se vuelve a girar y completa el giro de 360 grados el sistema digestivo. Bueno, ¿se entendió esto de la torsión, chicos, o quiere que les vuelva a explicar algo? Profe, ¿si puede volver a explicar la detorsión? Bueno, la detorsión se da en algunos grupos de moluscos marinos, como las babosas de mar que vemos en estas fotos,
allí se completa el giro, que vimos y vimos que gira 180 grados en la torsión, queda el ano y la cavidad del manto hacia adelante. En la detorsión se completa el giro de 360 grados y el ano y las branquias vuelven a quedar hacia atrás. Entonces, vemos cómo quedaría en este caso la cabeza con los tentáculos y cerca del extremo posterior del cuerpo el ano rodeado de branquias en este caso. Cuando dice las branquias, se refiere a... Vio que dijo que cuando ocurre la torsión, una de las branquias se pierde. Sí. Entonces, al continuar la detorsión, ¿se recupera la branquia perdida o solo se mantiene una? En algunos se pierde, que era el ejemplo de Pomacea que les di yo. En otros grupos se conservan las dos branquias, en este caso de los opistobranquios hay más de dos branquias, son branquias ramificadas de tipo arborescente. Ahora vamos a ir mencionando en en las otras clases cuántas branquias hay en cada grupo. Ok. Muchas gracias, profe. Puede haber una, dos o varios pares. El número es variable en los distintos grupos de moluscos. Profe, una pregunta también acerca de la detorsión. Sí. Usted dijo que la torsión se creía que podía ser, digamos, evolutivamente podía significar la protección de la cabeza, pero Sí. la detorsión, digamos, que serían 360 grados completos. ¿Qué finalidad evolutiva se cree que tendría? Y es muy particular de estos grupos, de las babosas de mar, que han perdido la valva, no tienen valva para protección, tienen el cuerpo, digamos, el cuerpo blando totalmente expuesto, entonces están muy modificados, la cavidad del manto prácticamente no existe, está reducida, y el ano se abre directamente a la superficie dorsal. En este caso de las babosas de mar, serían como, no sé, como decirte, un grupo muy especializado y muy diferente de todo el resto de los gasterópodos. Pierden esa ventaja de tener la valva externa que los protege, pero bueno, tienen otras adaptaciones, por ejemplo, son mucho más flexibles, rápidos nadadores, se pueden refugiar entre las grietas en el fondo, es decir, que pierden esa capacidad de protección o defensiva de la valva, pero adquieren otras estrategias evolutivas para defenderse. Entonces se cree que no necesitarían o que sufrieron la detorsión porque ya no necesitarían esa protección de la valva, es lo que se estima. En realidad son grupos así muy llamativos y muy diferentes del resto. Las coloraciones también que tienen. Bueno, no sé si expliqué más o menos ahí. Sí, está. Gracias, profe. Bueno, la segunda clase que vamos a ver, que es muy importante también por su número de especies y diversidad, es la clase bivalvia o bivalvos. Allí la valva está dividida en dos piezas, dos piezas laterales, una derecha y una izquierda, que articulan perfectamente una con otra por el borde dorsal o borde superior y se abren por el borde ventral. Aquí ven ustedes un bivalvo por esta abertura ventral entre las dos piezas de la valva, sale el pie muscular y los sifones. El borde del manto forma dos tubos o sifones, un sifón inhalante, por donde entra la corriente de agua a la cavidad del manto, y un sifón exhalante, por donde sale esta corriente de agua. El pie en los bivalvos es delgado, afilado, con poderosos músculos para excavar, generalmente viven enterrados en los fondos blandos, y no les sirve para reptar, se desplazan muy poco, en general los bivalvos viven
como les decía, enterrados durante toda su vida, son muy poco activos. Los órganos sensoriales están muy poco desarrollados. Aquí ven ustedes lo que sería el cuerpo de un bivalvo, abriendo ambas piezas de la valva. Tenemos el manto que recubre interiormente la cara interna de la valva, y en el centro la masa visceral y el pie muscular. Es un poco difícil por ahí entenderlos a los bivalvos porque no tienen una cabeza bien desarrollada. Nosotros los reconocemos porque el pie sale hacia el extremo anterior, lo que sería el extremo anterior del cuerpo. Aquí estaría saliendo el pie muscular. Encima del pie se abre la boca, con un par de palpos a ambos lados que colaboran en llevar el alimento hacia la boca, pero no tienen una cabeza bien diferenciada, no tienen tentáculos, generalmente no tienen ojos ni otros órganos sensoriales. Lo que sí tienen es la cavidad del manto, muy amplia, ocupa todo el espacio dentro de las valvas, a ambos lados de la masa visceral. Aquí estaría la masa visceral, el pie saliendo hacia adelante, y todo este espacio es la cavidad del manto. Es muy amplia esta cavidad del manto porque las valvas, las branquias son muy grandes. En los bivalvos las branquias, además de colaborar en la realizar el intercambio gaseoso, o sea, la respiración, también colaboran en la alimentación. Son generalmente ciliadas y sirven para trasladar las partículas de alimento que ingresan con la corriente inhalante a la cavidad del manto, la trasladan mediante estos cilios y los palpos hacia la boca, es decir, que cumplen una doble función las branquias en los bivalvos. Bueno, aquí ven lo que sería la morfología de la valva. Cada una de las piezas, como les decía, una valva derecha, una valva izquierda, se encuentran unidas por el borde dorsal. Allí se encuentra una estructura denominada charnela, que puede tener ligamentos y puede tener dientes. Hace que ambas piezas de la valva permanezcan fuertemente unidas y no haya un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás cuando el molusco quiere enterrarse, por ejemplo, en un fondo blando. La parte más antigua de la valva se denomina umbo y es equivalente al ápice que veíamos antes en los gasterópodos. A partir de este umbo se comienzan a desarrollar, comienza a crecer la valva a medida que el animal va creciendo, y se forman estas líneas de crecimiento que se observan aquí, que son las que le decía que van apareciendo a medida que el animal va creciendo. Si miramos internamente la valva de un bivalvo, se ven zonas como pequeñas depresiones o líneas marcadas, que son las impresiones de los distintos músculos que tiene el bivalvo. Hay músculos llamados músculos aductores, que sirven para cerrar la valva. Hay músculos llamados protractores, por ejemplo este protractor del pie, que sirve para extender el pie. Músculos retractores, que sirven para retraer el pie en el interior de la valva cuando el bivalvo quiere cerrar cerrar las valvas, digamos, y encerrarse adentro. Hay otro músculo que delimita la llamada línea palial, que va por todo el borde del manto, es el músculo orbicular del manto. Esto lo van a ver ustedes después con más detalle perdón, en la parte práctica. Bueno, les decía que ambas piezas de la valva se unen en los bivalvos por un mecanismo situado en el borde dorsal llamado charnela. Esta charnela tiene ligamentos y tiene también dientes. El número y la forma de estos dientes es muy variable. Aquí tienen algunos
tipos de charnela, de acuerdo a la cantidad y al tamaño de los dientes que la forman. Algunos tienen dientes numerosos, dientes pequeños, de tamaño más o menos parecido, otros tienen un diente grande que encaja perfectamente en una cavidad de la otra pieza. Algunas no tienen ningún diente, como la charnela edéntula, que es esta que vemos aquí, que tiene solamente un ligamento. No es necesario que se aprendan esto, la estructura y los nombres, es para que vean la gran variedad de charnelas que puede haber en los bivalvos y que sirven como base para la taxonomía del grupo, para diferenciar los distintos órdenes, familias. Bueno, en los bivalvos, una de las características muy particulares y sobre todo aprovechada por el hombre es la formación de perlas. Esta formación de perlas se produce en la naturaleza de forma accidental, cuando por ejemplo un grano de arena o alguna otra partícula se introduce entre el manto y la capa de nácar de la valva. Cuando se introduce un cuerpo extraño, como si fuera una medida de protección, digamos, el manto comienza a secretar esta capa nacarada alrededor de la partícula y eso hace que se formen las perlas. Este fenómeno que se da naturalmente ha sido aprovechado por el hombre, entonces hay criaderos de ostras perlíferas en los que con una pinza se le introduce ya de exprofeso, digamos, entre el manto y la valva, se le introduce una bolita de nácar o algún otro objeto para estimular a que la ostra comience a producir el nácar y de esa forma al cabo de creo que 4 o 5 años ya se pueden extraer las perlas para venderlas para joyería. Es uno de los aprovechamientos económicos más importantes que se hacen de los bivalvos. Bueno, otra clase muy importante es la clase cefalópoda. Dentro de la clase cefalópoda vamos a describir dos ejemplos típicos, el calamar y el pulpo. Dentro del calamar, la especie que solemos ver en los trabajos prácticos es el calamar que se compra, ¿no es cierto?, en la pescadería, Ilex argentinus, que es uno de los más comunes en las aguas continentales argentinas. En el caso de los cefalópodos, como el nombre de la clase lo indica, el complejo cabeza-pie presenta estas dos regiones fusionadas. La cabeza está unida al pie, entonces no hay una clara diferenciación entre la región cefálica y el pie. Lo que nos permite diferenciar la región cefálica es que allí se sitúan los ojos, un par de ojos muy bien desarrollados, y anteriormente el pie. En este caso el pie está dividido en brazos o tentáculos. En el caso del calamar hay 4 pares de brazos más cortos y un par de tentáculos más largos. Posteriormente tenemos la masa visceral cubierta por el manto opáleo. En el caso de los calamares es un cuerpo alargado con un par de aletas triangulares que les sirven para la natación y no tienen una valva externa, sino que todo el manto está cubierto, está expuesto, digamos, tienen una valva interna únicamente y en el manto se reconocen pequeños cromatóforos que se ven como puntos más oscuros y que son las estructuras que le permiten cambiar de coloración. Son muy llamativos los cambios de color que pueden hacer en segundos los calamares y que les sirven, por ejemplo, como advertencia entre un enemigo o para atraer a su pareja en el momento de la cópula. Aquí en esta foto de abajo ven ustedes a un grupo de calamares en su posición habitual, que es con el cuerpo horizontal. Se desplazan nadando muy rápidamente, son nadadores muy, muy
eficaces con un sistema de propulsión a chorro. Ese sistema lo van a ver en detalle en la clase de locomoción, pero consiste básicamente en la entrada y salida de agua de la cavidad del manto a gran velocidad, y eso le permite desplazarse en la dirección contraria a la que sale el chorro de agua por el embudo o sifón. Aquí vemos entonces una vista ventral de un calamar, el cefalopodio, como les decía, con la región cefálica con un par de ojos, los brazos y tentáculos, y el manto cubriendo toda la masa visceral con un par de aletas. En el borde del manto, ventralmente, se ve esta estructura cónica, el embudo, por el cual sale la corriente de agua a gran velocidad para facilitar su desplazamiento. En este caso se cortó el manto para ver los órganos situados en la cavidad del manto, que es ventral en este caso. Están las branquias, los ciegos, el estómago, los órganos reproductores, que pueden ser testículos, ovario. Y aquí vemos la pluma o gladio, que es la valva interna, es una valva muy reducida. Tenemos que cortar al manto para extraer a la pluma o gladio situada dorsalmente en el interior del manto, y van a ver ustedes que es como si fuera una varilla de una consistencia flexible, como cartilaginosa, que más que nada le da un eje al cuerpo, pero no sirve ya de verdadera protección porque está muy reducida. No está impregnada de carbonato de calcio, así que por eso le decía que es flexible y transparente. En el interior del círculo de tentáculos y de brazos se abre la boca del calamar. Allí presenta unas estructuras muy particulares, las mandíbulas, o también llamada pico del loro, que son dos piezas con un diente muy fuerte, muy rígido, que le sirven para desmenuzar el alimento, para trozar sus presas. Todos los cefalópodos son carnívoros e ingieren presas en general vivas, que pueden ser cangrejos, otros invertebrados, incluso pequeños peces, a los que atrapan con sus brazos, tentáculos, y luego desmenuzan con estas fuertes mandíbulas. Interiormente los brazos presentan ventosas, que pueden ser pedunculadas o sésiles, que les sirven para tomar con fuerza a sus presas. Uno de los brazos, en el caso de los calamares, el cuarto brazo izquierdo de los machos, está modificado en una estructura particular llamada ectocótilo. Es un brazo que tiene la función de transferir el espermatóforo o paquete de esperma durante la cópula. Aquí vemos un calamar macho sujetando a la hembra, y con el ectocótilo extrae el espermatóforo de su propia cavidad del manto y la introduce en la de la hembra en el momento de la cópula. En este brazo o ectocótilo, la modificación es que en la parte distal del brazo las ventosas están muy poco desarrolladas, queda nada más que el pedúnculo de la ventosa, a diferencia de los otros brazos donde están bien desarrolladas y tienen una forma de copa. Bueno, el otro ejemplo típico dentro de los cefalópodos son los pulpos. En el caso de los pulpos, ya se consideran evolutivamente más avanzados o especializados, y no presentan valva. Se ha perdido totalmente ni valva externa ni valva interna. Directamente tienen el cuerpo globoso, la masa visceral cubierta por el manto, y anteriormente el cefalopodio, la región cefálica, y el pie. En este caso son 4 pares de brazos de igual longitud, no tienen tentáculos.
Fíjense las coloraciones que pueden tener. Este es uno de los pulpos considerados venenosos, el de anillos azules, que es muy conocido. Tienen coloraciones también muy notables y pueden cambiarlas para mimetizarse con el fondo o para servir como advertencia a posibles enemigos, también mediante cromatóforos. Aquí ven uno de los brazos con los dos hileras de ventosas anchas, musculosas, muy fuertes. Los músculos de estos brazos les permiten tomar a sus presas con gran fuerza. Los pulpos no son nadadores, a diferencia de lo que veíamos en los calamares, son bentónicos, se desplazan más bien sobre el fondo, se refugian en grietas, son de hábitos crepusculares o nocturnos, y salen más que nada durante la noche para buscar y atrapar a sus presas. También poseen en los machos ectocótilo, en el caso de los pulpos el tercer brazo derecho, donde la parte distal de este brazo tiene un surco, llamado surco espermatoforal, no tiene ventosas en esa parte, y como les expliqué anteriormente, sirven para la transmisión del espermatóforo a las hembras durante la cópula. Aquí vemos un detalle de los cromatóforos, de lo que sería el manto. Estos cromatóforos pueden cerrarse o extenderse de acuerdo a la contracción o distensión de músculos dispuestos en forma de rayos. Entonces cuando contraen los músculos, digamos, se distiende la superficie pigmentada del cromatóforo y pueden cambiar totalmente o variar sus patrones de coloración en pocos segundos. Bueno, después le voy a subir algunos videos, le voy a pasar para que los pongan en el aula virtual sobre el cambio de coloración de los pulpos y lo que les decía antes de la utilización de cocos, por ejemplo, para protegerse, que también lo hacen los pulpos. Otro video de Nautilus también que vamos a ver a continuación. Bueno, las tres clases principales de moluscos son las que vimos ya antes. Los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Son los que tienen la mayor diversidad y mayor número de especies. Pero existen otras clases también dentro de los moluscos, más pequeñas, digamos, con menor número de géneros o especies, pero que tienen también importancia por su, digamos, su diversidad y su importancia evolutiva. Así que vamos a mencionar algunas de ellas. Una es la clase escafópoda, de los denominados colmillos de elefante. El género más conocido es el género Dentalium. Esta clase comprende nada más que unas 350 especies de moluscos, exclusivamente marinos, viven enterrados en el fondo, y la característica es su valva calcárea en forma tubular. Fíjense que es parecida justamente a un colmillo de elefante, con ambos extremos abiertos, de ahí el nombre vulgar que se le da a estos moluscos. Dentro de esta valva se sitúa la masa visceral, por la abertura más amplia sale el pie, allí se sitúa también la boca, rodeada de tentáculos muy finos llamados captáculos, con los cuales va escarbando la arena y va obteniendo su alimento, que pueden ser pequeños invertebrados enterrados, o partículas de materia orgánica que están enterradas en el suelo marino. La morfología es muy simple, tienen un tubo digestivo completo, la cavidad del manto es ventral y está abierta en forma de tubo también en el extremo anterior y en el extremo posterior. No tienen branquias, ojos ni ofradios, la fecundación es externa y son de sexos separados. Como les decía, viven con la mayor, aquí está, fíjense el nivel de la superficie del suelo del fondo marino, así que la mayor parte de su
cuerpo está permanentemente enterrado en el fondo, solamente sacan el extremo posterior de la valva. Por allí ingresa y sale la corriente de agua a la cavidad del manto. Otra clase muy llamativa es la de los placóforos, también la pueden encontrar como poliplacófora en algunos libros, que era su nombre anterior. Son los llamados quitones vulgarmente. Comprenden unas 800 especies de moluscos exclusivamente marinos. Viven fijos a la costa, en zonas de poca profundidad, sobre rocas. A todos los que viven fijos sobre rocas se les llama epifaunales. Y existen algunos muy grandes, de hasta 40 centímetros de longitud. La característica principal es que la valva está formada por 8 piezas. En algunos esta valva puede estar reducida o incluso desaparecer, como en este que tienen aquí abajo, que se ha perdido totalmente la valva. El cuerpo de un quitón, si lo miramos dorsalmente, entonces vemos las 8 piezas de las valvas, denominadas placas o ceramas, hay una placa cefálica, que es la que está hacia el extremo anterior del cuerpo, luego placas intermedias, y la última, la placa número 8, es la que está situada dorsalmente sobre el ano. Van imbricadas entre sí, y están rodeadas por el manto, por el borde del manto, que forma una orla. Si la miramos ventralmente, vemos anteriormente la boca, con un par de palpos alrededor, un pie ventral, reptante, plano, con el cual se fijan a las rocas con mucha fuerza, tiene músculos muy fuertes, es muy difícil despegar a un quitón de una roca, y en el extremo posterior el ano. En este caso no hay cavidad del manto, sino que hay 2 canales, a ambos lados del pie. Se forman estos 2 surcos o canales con numerosas branquias. Cada una de estas que ven aquí ustedes es una branquia. Entonces la corriente de agua ingresa por la parte anterior, baña los canales y sale por el extremo posterior cerca del ano. Tienen numerosos pares de branquias, son dioicos, y también la fecundación es externa, no hay cópula. Otra clase es la clase galeroconcha o monoplacófora, que son invertebrados exclusivamente marinos, que viven a grandes profundidades. Se cree que es un grupo que proliferó en la antigüedad, sobre todo en el periodo cámbrico, y que actualmente solo quedan unos pocos géneros, solo 7 géneros actuales. De hecho, se los consideraba totalmente extintos hasta el año 1952, en que se encontraron los primeros ejemplares vivos del género Neopilina. Aquí ven ustedes algunas fotografías de estos placóforos, de estos monoplacóforos que tienen, como les decía, una valva única, externa, dorsal, en forma cónica, y ventralmente un pie también plano, que les sirve para fijarse al fondo marino. Tienen numerosas branquias, en este caso son branquias primitivas, 5 pares, llamadas protoctenidios. La importancia evolutiva de Neopilina es que en su momento se pensó que podía representar como el eslabón evolutivo entre los anélidos y los moluscos. ¿Por qué? Porque se veía en este molusco un fenómeno de repetición de estructuras. Por ejemplo, tiene 5 pares de branquias, 6 pares de nefridios, que van a ver ustedes aquí en este esquema, 2 pares de aurículas en el corazón, 2 pares de gónadas y 10 pares de comisuras nerviosas. Entonces, bueno, cuando lo encontraron en el año 52 dijeron, hemos resuelto el problema de la relación entre los anélidos y los moluscos, pero luego se vio que no era una verdadera metamerización, sino una
pseudometamerización, por eso le dieron ese nombre, que respondía más que nada a adaptaciones del hábitat en el cual vive este molusco a grandes profundidades, y se descartó que fuera el antecedente o el nexo entre anélidos y moluscos. Después vamos a ver que no se considera actualmente. Bueno, otras clases muy poco conocidas, pero de gran importancia evolutiva, son las dos que vamos a ver a continuación. La clase Caudofoveata corresponde a pequeños moluscos vermiformes que viven exclusivamente en fondos marinos, enterrados a grandes profundidades. En estas dos últimas clases no hay valva. Hay solamente un tegumento con espículas calcáreas en forma de pequeñas espinas que recubren a todo el animal. El pie está reducido a un pequeño escudo pedal anterior, un pie muy reducido que no les sirve para desplazarse, ya que viven enterrados durante toda su vida. No hay un surco ventral, que vamos a ver ahora en el otro grupo. Son de sexos separados. Este es uno de los géneros que existe, el género Ketoderma, y en el extremo posterior del cuerpo tienen una pequeña cavidad paleal con branquias. Los caudofoveados y los solenogastres, que son esta otra clase, son bastante similares, como les decía, los dos son marinos, vermiformes, y tienen el tegumento o cutícula con espículas calcáreas. Por eso se los relaciona y se cree que representan los grupos los grupos basales de moluscos, digamos, las formas más antiguas o a partir de las cuales después han evolucionado todos los otros moluscos actuales. En el caso de los solenogastres tienen un surco ventral, no hay cavidad paleal ni branquias, sino que el sistema digestivo termina en una cloaca que cumple también funciones respiratorias. En este caso son hermafroditas y viven enroscados a corales, por ejemplo, o enrollados a corales o en el sedimento, enterrados en el fondo marino. Bueno, esa es la primera parte de la clase, chicos. Nos falta ver un poquito de variaciones morfológicas. No sé si quieren hacer un descansito de 5 minutos o seguimos y terminamos, como prefieran. Sí, llegamos a un descanso, profe. Bueno, muy bien. 5 minutos descansamos entonces y seguimos.